Muy buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Moscoso Sánchez y este es el proyecto de video que son los juicios orales grabado para el profesor, el doctor Gabriel López para la materia de juicios orales para la Universidad del Valle del Grijalva. Primero que nada tenemos que entender como parte de este proyecto de los juicios orales, ¿qué es un juicio oral? Bueno, un juicio oral es la etapa final del proceso penal. Este está regulado por el artículo 20 constitucional, el cual fue reformado el 18 de junio del año 2008. Esta es la etapa en la que el agente del Ministerio Público materializa sus acusaciones e iniciamos el proceso probatorio. Por su parte, la defensa tratará de contradecir y desestimar lo que diga el Ministerio Público en base a las pruebas que son otorgadas precisamente por ambas partes. Incluso si así lo deseara la víctima, independiente de las pruebas que presente el MP, puede presentar sus propias pruebas. Posterior a esta parte probatoria, ambas partes entrarán en lo que son los procesos de alegatos, que es una discusión, una disputa que no debe exceder de 2 días. Posterior a esto, el ciudadano juez dictará sentencia de manera siempre oral, motivada y fundada. Ahora, ¿por qué se dice que es acusatorio? Muy sencillo, el ciudadano juez no puede ir más allá de lo que expresamente ha solicitado el Ministerio Público. Pero ¿cómo puede iniciar este proceso? Muy simple. Bajo el nuevo sistema de justicia se contemplan otras medidas de solución de conflictos, como lo es la justicia alternativa. Bajo el nuevo sistema de justicia penal, el inicio del proceso es de 2 formas, ya sea por denuncia, por querella, y la segunda es por la flagrancia. ¿Qué quiere decir la flagrancia? Que se agarra a la persona o se detiene a la persona, dicho de una manera más formal, en el momento exacto que está cometiendo, que hay una comisión del delito. En todos los casos, el caso terminará al momento que el ciudadano juez emita la sentencia de manera oral. Pero este proceso también se compone por diferentes etapas. Vamos a hablar de la primera etapa, que es la etapa de investigación. Válgase la redundancia, en esta etapa de investigación el Ministerio Público se encarga de investigar al mismo tiempo que la policía y ellos van a determinar la existencia y la comisión de un delito y se buscará a la persona que cometió tal acto ilícito. Una vez que el Ministerio Público cuente con las pruebas correspondientes, le tiene que dar vista al ciudadano juez y acusarle de manera formal en audiencia pública. Desde este momento le llamaremos a esta persona que cometió el delito el imputado. En esta etapa deberá estar supervisando el juez de control. Esta persona será la persona encargada de revisar que la investigación arroje los datos que indiquen la probable comisión o participación del delito y autorizará al juez, autorizará al Ministerio Público a llevar al imputado a acusarle de manera formal para así imponer ya sea medidas cautelares que puedan evitar el obstáculo de la investigación y la protección de la víctima y se le acusa formalmente al imputado. Pasamos a la segunda etapa, que es la etapa intermedia. En esta etapa, el Ministerio Público debe de considerar que ya tiene las pruebas suficientes para suponer que el imputado es culpable. Presentará su acusación formalmente ante el juez y en esta acusación debe integrar la lista de testigos y peritos o expertos que requerirá el Ministerio Público durante el juicio para de esta manera comprobar la culpabilidad del imputado. En esta etapa se desarrolla un debate mediante el juez de control para que
tanto el imputado como la víctima, a través de sus abogados o de ellos mismos, presenten las pruebas para presentar al juicio. En este momento, presentadas las pruebas, decidirá el juez de control cuáles son admisibles y cuáles no lo son. La tercera etapa, el final de todo este proceso, es a lo que llamamos el juicio oral. El juicio oral es una audiencia pública en la que la parte acusadora, representada por el Ministerio Público, y la parte acusada o la defensa deben debatir sus posturas. Este debate debe ser presidido por un tribunal de enjuiciamiento integrado por 1 o 3 jueces, dependiendo de la entidad federativa de la que estemos hablando, en donde se está suscitando el presente juicio oral. El juez que presida el juicio oral deberá escuchar a ambas partes y dejar que se desahoguen las pruebas. Desahogadas las pruebas e interrogatorios, si así fueran presentados, después de la etapa de alegatos, se determinará la culpabilidad o la inocencia del imputado, otorgando la sentencia, la cual deberá ser explicada, fundamentada de manera clara y sin tecnicismos para que ambas partes puedan comprender lo que está sucediendo en este momento. Al mismo tiempo, tenemos que hablar de los diferentes tipos de juicios orales que existen. Como ya vimos anteriormente, el juicio oral es el proceso hablado, que es por lo que se dice que es de manera oral, en que ambas partes involucrados y los especialistas que representan a estas partes llevan su caso ante el ciudadano juez de control, quien es la persona competente para escuchar pruebas y dictar la sentencia pasados los alegatos. En México, el juicio oral es la última etapa o la última parte del juicio inquisitivo y se utiliza cuando ya no quedan otras vías para dar solución al conflicto establecido. Entonces, a continuación vamos a ver los tipos de juicios orales que existen. El primero del que vamos a hablar es el juicio oral especial. En el ámbito legislativo se utiliza el término proceso penal especial para aquel que requiere trámites demasiado específicos y extraordinarios. La particularidad de este tipo de juicios se deberá siempre a la naturaleza del presunto delito. Otra de las particularidades es que este tipo de juicios no son abiertos al público, es decir, que no cualquier ciudadano o medio de comunicación pueden ingresar a la audiencia por el tipo de delito que se está manejando. De lo segundo que hablaremos es del juicio oral general. Como su nombre lo dice, se desarrolla en los parámetros normales y generales establecidos por la ley. Es aquel juicio que se lleva al pie de la letra, ya que la naturaleza del delito no exige demasiados criterios específicos o especiales. Y el último son los juicios orales abreviados. Cabe recalcar que este tipo de juicios ya no suelen suceder en México. En este juicio, el imputado reconoce y acepta la culpabilidad ante el tribunal para cumplir un acuerdo previo con su abogado y la defensa de la víctima. Es decir, esta vía de proceso solía ser la más beneficiosa para la persona imputada, ya que habían garantías de por medio que se llegaban a acuerdos entre ambas partes. Vamos a hablar también de las características específicas de los juicios orales. Hemos estado recalcando que es un sistema acusatorio, que como mencionamos quiere decir que el ciudadano juez no puede ir más allá de lo que estrictamente expresa el Ministerio Público. Otra de las características es la oralidad, es decir, que debe ser 100% hablado y debe ser un debate
en que las partes hagan referencia al ciudadano juez, siempre en vía oral, dejando atrás todo tipo de lecturas para evitar el retraso por la transcripción. Otra de las características principales de este sistema es la presunción de inocencia, es decir, el imputado es presuntamente inocente hasta que se demuestre lo contrario. Otra de las características es la publicidad, que esto quiere decir simplemente que es abierta al público y medios de comunicación con algunas excepciones. Otra más es que la prisión preventiva únicamente será utilizada en casos específicos en que la naturaleza del delito así lo amerite, siempre dependiendo de la entidad federativa en donde estamos llevando a cabo nuestro juicio oral. Ahora vamos a hablar de los principios del juicio oral. El primer principio es la publicidad, que quiere decir está garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Código de Procesos Penales, que este principio debe de llevarse a que la justicia no sea secreta. Este principio es para abrir la audiencia al público en general, para presenciar el debate y el desarrollo y vigilar que éste se desarrolle conforme a derecho, al igual que la sentencia siempre debe ser pública, en excepción de los casos en la que la ley así lo exija. Ahora vamos con el principio de inmediación. Este principio se encuentra ligado a la oralidad. La inmediación impone que el juzgamiento sea por el mismo tribunal tanto al principio como al final del juicio. Este principio impide que una persona sea juzgada en ausencia. Ahora vamos con el principio de contradicción. Este será un test de veracidad que se realizará en la prueba presentada en el juicio oral. Ambas partes tienen derecho a presentar las pruebas correspondientes con el fin de justificar su teoría en su parte del juicio. Al mismo tiempo, la otra parte y sus contradicciones deberá poder probarlas para tener la base de igualdad en este principio, tanto como en la víctima como en el imputado. Las dos partes deben actuar en orden y mantener su postura. Luego hablaremos del principio de continuidad. Este principio es que una vez iniciada debe continuar hasta su conclusión la audiencia. Las suspensiones o las interrupciones están reguladas por el artículo 360 del Código Procesal Penal. Una vez iniciada la audiencia, debe desarrollarse en sesiones continuas e ininterrumpidas. Bueno, ahora vamos a hablar del principio de concentración. Esto se refiere a que la audiencia es de carácter unitario, es decir, si bien puede realizarse en distintas sesiones como lo establece el artículo 360 del Código de Procedimientos Penales, estas sesiones son parte de una sola unidad, es decir, que estas no deben ser arbitrariamente disminuidas ni indebidamente prolongadas. Este principio es referido a que la etapa del juicio oral debe centrarse en la culpabilidad o absolución del delito cometido por el imputado en cuestión, al igual que este principio requiere la recepción de las pruebas, los alegatos y la sentencia, que estos estén lo más próximo posibles, y está destinado a evitar que el tribunal se distraiga con alegatos de un juicio diferente. Ahora, ¿qué pasa cuando una de las partes no se presenta en el juicio oral? Para empezar, el acusado que no se presente al juicio oral pierde el derecho de intervenir en la prueba. Tampoco será aplicable el principio de oportunidad para llegar a cualquier tipo de arreglo. Y la sentencia será notificada al ausente, ya sea absolutoria o condenatoria, en cualquier momento en que comparezca o sea habido. Cabe recalcar que la ausencia injustificada del acusado no suspenderá la celebración ni la resolución del juicio, siempre y cuando se conste
en que se le haya citado con las formalidades prescritas en la ley. Ahora, ¿qué pasa si el denunciante o el Ministerio Público se ausenta sin causa justificada? La incomparecencia del denunciante sumada a la del Ministerio Fiscal en un juicio que es un delito leve y que solamente puede ser perseguido de oficio, que solamente puede ser perseguido por el ofendido, no se podrá mantener la acusación. Por lo tanto, la incomparecencia del denunciante implica que el acusado será absuelto. Ahora, para cerrar, vamos a ir viendo las diferencias entre el juicio oral mercantil y el juicio oral penal. En el caso del juicio oral mercantil, tenemos un documento base de la acción, que en este caso puede ser un contrato, depende de la naturaleza que el delito que vayamos a estar persiguiendo. El juicio oral mercantil se inicia con un escrito de demanda en el cual deberá existir el documento base de la acción. Al igual, vamos a buscar un reconvenio y una contestación de este tipo de demanda. El escrito de reconvención de la parte demandada al demandante se llamará comúnmente contrademanda. Primero que nada, se buscará el poder resolver el conflicto entre ambas partes sin que sea necesario el llegar a un juicio. De no ser así, vamos a proceder al escrito de demanda, que deberá llevar la fecha en la que se celebró el contrato o documento base de la acción, el precio pactado, el objeto material del contrato, el lugar de entrega del contrato, modo de transporte dependiendo del objeto del que estemos hablando, y la responsabilidad del vendedor y la responsabilidad también del comprador. Una vez terminando todo esto, el juez abrirá la fase de la fijación de acuerdos probatorios. En ella, ambas partes van a proponer las pruebas que se consideren innecesarias, porque cuando acordaron estos hechos no serían materia de pleito jurídico. Los demás no necesitarán ser probados. Recordemos que el documento base de la acción no necesita ser forzosamente probado. Además, luego de que el juez determine qué pruebas sean admisibles, señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio, en la que se van a desahogar las pruebas que ya se presentaron en los escritos de demanda y de contrademanda. Las etapas procesales del juicio mercantil serán la expositiva o las postulaciones, que abarcan los escritos de demanda, la contestación de la demanda y, en su caso, la reconvención. Seguimos con la audiencia preliminar, que llevará toda la depuración del procedimiento, la posibilidad de una conciliación, la mediación de un juez y los acuerdos sobre hechos no controvertidos, aparte de acuerdos probatorios, admisiones de pruebas y señalamientos de fecha y hora para la audiencia del juicio. Finalmente terminamos con la audiencia del juicio, que abarcará el desahogo de las pruebas y los alegatos, así como la resolución de la controversia al dictaminar el juez una sentencia. Y en el juicio oral penal es la última fase del juzgamiento, como ya lo habíamos visto alrededor de este video, en donde se realiza la audiencia como última fase y seguiremos todas las etapas que hemos visto posteriormente, al final de llegar a una sentencia como resolución del conflicto penal que se presenta en dicha audiencia, siempre respetando los principios de este juicio, así como las pruebas, las partes y todas las etapas que hemos venido observando alrededor de este video.
Finalmente, en este video podremos ver las diferencias de estos dos tipos de juicio, así como poder entender más a fondo lo que es el juicio oral, su fundamento jurídico, para qué nos sirve, cuáles son las etapas, los principios de este y cómo este puede apoyarnos y ayudar al sistema jurídico actual a ser más eficiente y al dar una resolución justa. Esto es todo por el video de hoy. Agradezco de antemano a nuestro mentor, el licenciado Gabriel, y a la Universidad Valle del Grijalva por permitir la existencia de este material didáctico para solucionar cualquier tipo de dudas que se presenten. Es un gusto, mi nombre es Fernanda Moscoso. Hasta luego.